Pues miren, el mundo es tan grande, pero el Señor ha permitido que nosotros hoy estemos acá en este lugar. Y hoy estamos bendecidos, como dijeron ustedes, porque tengo la oportunidad de presentarles a ustedes al Padre Luis Alfonso Cepeda. Él nació en Ameca, Jalisco, México. Estudió filosofía y teología en el Seminario Diocesano de Guadalajara, ordenado sacerdote el 23 de abril de 1973. Casi 45 años, padre. Licenciado en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Licenciado en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Diplomado en Ciencias Bíblicas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es maestro de Sagrada Escritura y Eclesiología Bíblica en el Seminario Mayor de Guadalajara. Cofundador, director y maestro del Instituto de Ciencias Teológicas de Guadalajara. Colaborador del equipo de formación permanente del clero en Guadalajara. Da cursos de actualización bíblicos, teológicos en presbiterios. También es autor y coautor de 12 libros acerca de la fraternidad sacerdotal, evangelización bíblica, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. También es predicador de ejercicios espirituales a obispos, sacerdotes, seminaristas y laicos a nivel mundial. Predica en congresos de evangelización y congresos de la renovación carismática. También es asesor eclesiástico de la Escuela de Evangelización San Andrés. Padre, es una bendición para nosotros que esté con nosotros acá. Bienvenido. Gracias, gracias. Bien, vamos a comenzar invocando a Dios que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado. Oremos, oh Dios, que has iluminado y instruido el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a gustar y amar el bien y gozar siempre de sus consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En cierta ocasión estaba Jesús orando. Se oraba en voz alta. Orar y gritar eran lo mismo. Y un discípulo de seguro que lo estaba escuchando. Y lo escuchó hablar tan hermoso. Su oración con el Padre. Que yo pienso que ni quiso interrumpir y estaba asombrado de lo que oía. ¿Qué diálogos del mejor de los hijos con el mejor de los padres? ¿Qué no le diría Jesús a su Padre? Y cuando terminó de orar, le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos a orar. Los discípulos de Juan rezan como Juan. Los discípulos de Jesús queremos rezar como tú rezas. Y entonces Jesús nos enseñó su oración íntima. Como Él rezaba. Las mismas palabras nos las regaló. Cuando recen, recen así. Y nos enseñó el Padre Nuestro. Quiere decir que el Padre Nuestro es un distintivo de que somos discípulos de Jesús, porque oramos como Él ora. Hoy en esta noche, aquí, con este grupo de hermanos que buscan a Dios, también nosotros vamos a oír cómo reza Jesús. Y nos tiene que fascinar. Tenemos que oír estos diálogos y esas actitudes de Jesús por rezar.
Y le queremos decir con todo el corazón, Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú rezas. Porque cuando a alguien le gusta algo, quiere quedarse con él. Díganme si no es cierto. Sí. Tú ves estas botas tan bonitas que las trae alguien y dices, ¿dónde compraste esas botas? ¿Por qué? Porque quieres tener unas igual, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde compró ese abrigo tan bonito así de peluche fino? En tal parte. ¿Por qué? Porque querías comprar uno igual. O cuando te gusta una comida, oye, ¿qué le pusiste que te salió muy bueno? Te quieres quedar con el secreto, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo pasó con este discípulo. Se le hizo tan bonita la oración que dijo, yo me quiero quedar con ella, quiero rezar como él. Y hoy le vamos a decir a Jesús en esta noche, Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú rezas. ¿Por qué? Porque hoy el mundo no sabe rezar. Hoy se reza poco y se reza mal. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, en mi familia, mi papá comenzaba el rosario después de cenar. A veces al primer misterio chiquillo nos quedábamos dormidos, pero diario se rezaba el rosario. Hoy, en las familias no se reza el rosario. Se prende la televisión, se ve la novela, se llegan cansados, los hijos por allá, ya no se reza, ya no se platica con Dios. Qué tristeza. El mundo no quiere, no sabe rezar. ¿Cuántos jóvenes no saben rezar? ¿Cuántos jóvenes? Muchos. Ni siquiera la primera comunión. No tienen noción de Dios. Y no sé aquí en Los Ángeles, California, como sea. Pero allá en México, todavía en algunos lugares hay temor de Dios. Pero en otros, muchos jóvenes ya no frecuentan la iglesia. Muchas familias ya no van a misa el domingo. Muchas. Los jóvenes ausentes de la iglesia. Se va perdiendo la noción de Dios y es una tristeza. Antes los días santos se respetaban. Se respetaban mucho los días santos. Quizás hasta se exageraba un poco. Que no se bañaban, que no esto, que no prender eso. Recuerden ustedes. Pero se respetaba. Eran exageraciones que venían del respeto por lo sagrado. Hoy ya no son días santos. Hoy son vacaciones de Semana Santa. Y en pleno Viernes Santo, bailes y todo. Ya se profana lo sagrado. Qué tristeza. Navidad, me acuerdo, hacíamos posadas, rezábamos el rosario, quebrábamos una piñata. La Nochebuena íbamos a la iglesia. Esperar que el niño Dios nos trajera un regalo. Qué hermosa era la Navidad. Hoy, para muchísimas casas, ¿Navidad qué es? Navidad es una cena. Una cena donde se come mucho, donde se bebe más, donde se dan abrazos y regalos, pero el niño Dios está ausente. Y si está ausente el niño Dios, no hay Navidad. Porque Navidad es el nacimiento del niño Dios. Hoy está un viejo gordo vestido de rojo con barbas que dice jo, 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 jo. Y que la Coca-Cola y Estados Unidos promueven esto.
Están sacando a Dios de la vida. Los domingos ya no es el día de Dios, es el día de todo, menos de Dios. Qué poca gente va a misa. Y por cualquier motivo es el día de descansar, de levantarse tarde, de ir a comprar, de ver televisión, de ir a un partido de fútbol, de ir a comer al parque. Dios, si hay tiempo. Al último, las obras se las damos a Dios. Las obras. ¿A quién dan ustedes las obras cuando estaban en su rancho allá en México? ¿A quién daban las obras que quedaban de la comida? A los puercos. Eso es lo que le damos a Dios. Las obras. Como si fuera un cerdo, Dios. Lo último. Ya no se le da lo primero. Se le da lo último. Qué tristeza. Esta es la realidad. El mundo reza poco hoy. Y reza mal. ¿Cuántos desvíos hay de la oración? ¿Cuántos desvíos? La gente no sabe rezar. Mucha gente trae la cultura de allá de la patria y rezan. Rezan. Saben el rosario, alguna que otra oración. Pero ¿cuántas cosas se han metido tontas de la oración? Desviaciones que casi llegan a superstición, a hechicería, a cosa mágica. No sé, se le reza la Santa Muerte hoy. Y el otro día vi una procesión llevando allá la imagen de la Santa Muerte y la gente siguiéndola. Y cada vez con más adeptos. Se le reza a la Santa Muerte. Qué tristeza. Y hay cantidad de cosas, de creencias sobre la oración. Por ejemplo, el otro día vi una novena de la Chuparrosa, no sé lo que quería decir eso. Y había una novena para alcanzar infaliblemente una gracia. Al tercer día de la novena. Y la gente ahí va y luego se desilusiona porque Dios no le concedió eso. Son mentiras. Y luego las cadenas que llegan ahora por las redes sociales y manda esta oración y allá van mandándolas todo el mundo. No las manden, por favor. Nada les va a pasar porque hasta las amenazan. Mira, si la mandas, hoy mismo te va a llegar una gracia. Díganme si no es cierto que les llegue. Y si no la mandas, vas a ver el castigo que vas. Y ahí están mandando a 40 gentes o no sé de cuánto sea la cadena. A veces son bárbaros. Mándala a 40 gentes. Y ahí están pensando a quién y todo. Y haciendo más larga y más grande esta cadena de mentiras. Hoy los santos, ¿qué son? Hoy los santos ya no son los intercesores. Hoy los santos no son los modelos que imitar. Hoy los santos son como las hierbas de antes, los remedios. ¿Para qué servía el estafiate? Cuando estaba uno malo del estómago, el empacho. ¿Para qué servía el gordolobo y esa cosa? Para la tos. ¿Para qué servía el árnica? Los golpes y eso. Y así ahora son los santos, como los remedios de antes, como las hierbas. Porque si no te puedes casar, rézale a San Antonio. Y aunque ya estés media quedadona, vas a ver que te va a hacer el milagro.
Y si le rezas con mucha devoción, hasta un príncipe azul, mira. Te vas a conseguir un novio y mira, rico, y hasta de un Mercedes, mira, y te vas a trepar en un Mercedes. Y allá están rezándole a San Antonio. Y si ves que no te cae ninguno, volteas la imagen y la voltean. Y si le das el día 13 y con 13 monedas y le rezas, vas a ver que es seguro que vas a tener novio. Y también para las cosas perdidas. San Antonio reza. Es bueno San Antonio para eso. No puedes vender tu casa. Rézale a San Judas. Mira, y compras una imagen de San Judas y la pones ahí en el patio de tu casa. No la puedes vender. En cuanto la pongas, van a hacer cola los clientes que te la van a querer comprar. Y ahí está la gente tonta haciendo el hoyo y poniendo la imagen. Qué tristeza. Qué tristeza. Para eso sirven los santos hoy. Para esas cosas. ¿No tienes trabajo? Rézale a San Nicolás. Y vas a ver, en un ratito vas a despreciar tantos trabajos de tantos que te van a... Y allá estamos. Para eso sirven los santos ya. ¿Querer rezar? No, es perder el tiempo. Y las gentes que algo saben rezar, se aburren. No sabemos cómo rezar. Y consideramos tiempo perdido. ¿Para qué rezan tanto? Oye, que los monjes rezan mucho. Están perdiendo el tiempo, que se pongan a trabajar. Tiempo perdido. Y cuando nosotros queremos rezar, no sabemos cómo y nos aburrimos. Yo tuve una experiencia triste cuando entré al seminario chiquillo. Pues sí, nos enseñaban a rezar los padres, y bien, no quiero criticar. Pero chiquillos, imagínense, nos endilgaban una hora santa de rodillas y con oraciones larguísimas, que lo que queríamos era que se acabara y llegamos casi a odiar esas oraciones. Y muy dulzón. Oh, dulcísimo Jesús, poderosísimo. Oh, amantísimo Señor. Mira nomás, es pues para un niño de 12 años. No era la oración apropiada. No sabemos rezar. Y la oración es muy importante. Como vamos a ver en la vida de Jesús, como vemos en la vida de los santos, sin oración no nos salvamos. Dijo San Alfonso María de Ligorio. Qué bonito nombre lleva él. Precioso nombre. San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso decía, el que ora se salva, el que no ora se condena. Tan importante es orar. Y no oramos o oramos mal. Oramos mal. Compre el aceite de no sé qué cosa, el cordón de San Charbel, el guarache de San Antonio, el aceite de no sé... Y allá estamos como amuletos casi. Que carga la cruz de San Benito y el escapulario verde. Ahí estamos comprando. ¿Por qué? ¿Para qué? Tenemos esa idea de lo sagrado. Más bien nos buscamos a nosotros que buscar a Dios cuando rezamos. Qué tristeza. No sabemos rezar, ni nos gusta. Y cuando rezamos rapidísimo, pasamos por una iglesia, Dios, adiós, y ya. Cuando levantamos, Señor, ayúdame, ya me voy. Y el domingo, si acaso vamos a misa, o andamos viendo dónde hay una iglesia donde digan una misa rápida. Y vamos con San Rapidito. Rápido. Bien, rezamos muy mal. No nos gusta, no sabemos, está viciado. Y la oración es muy importante. Por eso hoy, en estos ejercicios de Cuaresma,
Le quiero pedir a Jesús como aquel discípulo. Una vez que veamos cómo reza Jesús, cómo de hermoso, sus actitudes, quiero decirle, Señor, enséñanos a orar. Como tú rezas, como tú oras, como tú platicas con tu Padre. Muy frecuentemente hemos nosotros meditado en las parábolas de Jesús, en sus enseñanzas. Otras veces hemos meditado en sus milagros. Otras veces hemos meditado cuando está pequeñito en Belén, su nacimiento, su infancia. O en Semana Santa hemos meditado en la pasión de Jesús. Pero pocas veces hemos pensado y meditado en su interioridad, en sus motivaciones, en su oración, en eso que no se ve. Hoy en estos ejercicios quiero que platiquemos un poco sobre su oración. ¿Qué era lo que no se veía, pero que era lo que impulsaba? Era como el motor, como la gasolina que hacía caminar a Jesús. Era como el corazón que lo animaba. Lo que no se ve, pero que daba la energía a toda la obra de Jesús. Y es lo que vamos a meditar en estos 4 días de ejercicios. Bien, en primer lugar, Jesús nace en un pueblo con una grande herencia de oración. Jesús nace en un pueblo santo, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era santo. ¿Por qué? Porque todo giraba en torno a Dios. Todo. Por ejemplo, ¿quiénes eran los héroes de este pueblo? Los santos, los patriarcas. El rey David, que el profeta, que el padre Abraham, que Jacob, que los grandes personajes del Antiguo Testamento eran sus héroes. Moisés. ¿Cuáles eran sus fiestas? Las fiestas patrias eran las fiestas religiosas, que la Pascua, que la fiesta de los tabernáculos. Las fiestas de la nación eran las fiestas santas. ¿Cuál era la constitución de este pueblo? Las leyes de la Biblia que estaban ahí. La Biblia era lo que les regía, los mandamientos de Dios. Por lo tanto, era un pueblo que se regía por Dios. ¿Quién era el jefe de la nación? El sumo sacerdote. Quiere decir que Dios estaba en el centro de este pueblo. Y la vida del pueblo se regía también con oración, con mucha oración. Todos los días al empezar el día, todos los varones, si vivían fuera de Jerusalén, volteando a Jerusalén, si estaban en Jerusalén volteando al templo, tenían la obligación de recitar una oración. El Shema Israel. Escucha Israel. En la mañana al salir el sol y en la tarde al meterse el sol. El Shema Israel. Pero un grupo más religioso aumentaba un tercer momento de oración y una oración más larga. Un himno de 18 bendiciones que se llamaba la tefilá. Además, el sábado iban a la sinagoga, que era como el templo, a que escuchar la palabra de Dios, a recitar salmos, a estudiarla, a comprenderla, cantos. Toda la mañana se la pasaban ahí. ¿Descansaban para qué? Para celebrar a su Dios, para alabarlo, darle gracias.
Por eso dejaban el trabajo para pensar y dedicarse a Dios. Además, rezaban antes de las comidas. Rezaban en la noche. Tenían un tesoro de oración que eran 150 salmos y que muchos de ellos se los sabían de memoria porque practicaban mucho, ejercitaban mucho la memoria. Y lo recitaban en tantas circunstancias, que por ejemplo para dar gracias, que en una enfermedad, que en un peligro, que para pedir perdón, que en una procesión. Para todas circunstancias había un salmo. Cuando estaban con un dolor muy grande, con una pena muy grande. Y además había ejaculatorias y otras oraciones. El niño Jesús nace en un pueblo que tiene mucha tradición de orar, una herencia grande. Y también en una familia piadosa. Quiere decir que Jesús desde niño aprende a orar, a celebrar el sábado. Era su costumbre ir a la sinagoga. Lo aprendió desde niño porque sus padres cumplían las leyes. Iba en procesión a Jerusalén. Se sabía la escritura Jesús. Y sin duda alguna rezaba porque sus padres rezaban y le enseñaron a rezar. Quiere decir que Jesús reza esa oración pública con su pueblo. Los sábados, en la comida, los salmos, sobre todo el oficio sinagogal. Cuando iban al oficio sinagogal, todo estaba estipulado. Todo en esta postura, en esta lengua, tal día este salmo, cantado o rezado, en qué postura, en qué día, en qué lengua, todo estaba señalado, todo. Y Jesús, además de tener esa oración pública, digamos, del pueblo, saca la oración también para la vida. Se vale rezar en el cerro y en la postura que quieras y con la oración espontánea que traigas. Hablarle como un hijo con espontaneidad a su padre. A Jesús le gusta también mucho esa oración. Tiene dos maneras de orar. La oración pública, litúrgica, pudiéramos decir, y la oración de la vida. La oración espontánea. El diálogo abierto con su Padre de acuerdo a las necesidades de tu vida. Hoy quiero que veamos las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Quiero que veamos sus actitudes, cómo reza Jesús. Y las principales oraciones de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es como Él nos va a enseñar a orar de esta manera. Él nos va a enseñar a orar de esta manera. Bien, en primer lugar vemos, sobre todo quiero ver el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas vemos 8 veces en que Jesús reza. 8 veces. Nos vamos a fijar cómo reza y lo que significa esa oración. ¿Por qué? Porque queremos aprender a orar. En primer lugar, en el bautismo, 3:21 de Lucas. 3:21 de Lucas. Pasen. Pueden sentarse, ándeles. Bienvenidos, ándeles, pasen. Ya van a salir en el video, ándeles. ¿Quién ya tiene 3:21 en Lucas? Usted, dígalo en voz alta. Aquí está el micrófono. Aquí está el micrófono. Jesús es bautizado por Juan.
Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo, y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. Palabra de Dios. Mientras estaba en oración, se nos dice que Jesús, cuando estaba en oración, fue bautizado. Y se abrieron los cielos. Y una voz le dijo: tú eres mi Hijo muy amado. Y el Espíritu bajó en forma de paloma y lo ungió. Todo lo que pasó, fíjense, en el bautismo. Jesús estaba orando. Se abrieron los cielos. La voz: tú eres mi Hijo muy amado, la voz del Padre. Y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y lo ungió. El Espíritu unge a Jesús en su bautismo. Lo consagra como Mesías. Jesús es ungido y está listo para su misión. Como él mismo va a decir: el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado para evangelizar a los pobres, para abrir cárceles injustas, para curar a los deprimidos, dar luz a los ciegos y anunciar a todos el año de gracia del Señor. El Espíritu Santo lo ungió para la misión. ¿Cuándo? En su bautismo. ¿Y qué escuchó Jesús en su bautismo? ¿Qué escuchó? Tú eres mi Hijo muy amado. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando pasa todo esto? Estaba orando. De aquí sacamos algo muy importante. Sacamos algo muy importante. Que cuando Jesús recibe su misión, está orando. Cuando es ungido para ir a predicar y para ir a hacer obras de misericordia, está rezando Jesús. Quiere decir que oración y misión van juntas. Quiere decir que no podemos despegar la oración de la misión. Si no tienes oración, la misión fracasa. No, pero que yo trabajo mucho, soy laico y trabajo en la iglesia y soy sacerdote. Si no haces oración, es trabajo estéril. Es trabajo humano nomás, no tiene nada de divino. No es apostolado, porque el apostolado es el compartir tu interioridad, lo que tú traes dentro. Compartir tu experiencia de Dios, es sacar agua de tu propio pozo, compartir tu experiencia. Si no rezas, ¿qué vas a compartir? Por eso el apostolado lleva la oración. Una persona que reza, su apostolado va a ser fecundo. Fecundo. Yo me he preguntado siempre, ¿por qué hay sacerdotes que tienen tanto éxito en su misión? ¿Por qué? Porque rezan. Un padre de familia que sabe educar bien a sus hijos, que les está enseñando con su vida el ejemplo, ¿qué hacen esos papás? Tienen fe y rezan. Oración y misión van juntas. Les quiero contar un ejemplo. Había un sacerdote en Francia que era el famosísimo cura de Ars, José María, el padre Vianney, el padre Vianney. Este sacerdote no tuvo dones intelectuales. No lo querían ordenar porque no se le pegaban los estudios. Y por fin, viendo que era bueno, decidieron pues ordenarlo. Que sepan que sea lo más elemental, pues.
Y lo mandaron a un pueblito. Porque pues ni modo que una parroquia donde hubiera mucha gente letrada y no. Lo más sencillo, pues no sabía mucho. Pero era un pueblito pequeño y muy pervertido. Cantinas, mujeres, nadie iba a misa. Llegó y se empezaron a burlar de él. Los invitaba a misa, nadie iba. Y así estuvo varios tiempos. Hasta que un día dijo, aquí no puedo. Estoy perdiendo el tiempo. Mejor me voy. Y un día en la noche se va. Y al pasar una cerca, volteó y vio allá a lo lejos la torre y el pueblito. Y oyó una voz en su interior que le decía, ¿y ahora quién va a cuidar mi rebaño? Y ahí va para atrás. Y empezó a orar mucho el padre, a ayunar. Oraba. Oigan bien, no solo convirtió a Ars, se cerraron las cantinas, la gente iba allá, sino de todo Francia empezaron a ir a escuchar sus sermones. El pobre padre confesaba todo el día y se levantaba de madrugada porque ya había cola para confesarse. Y hasta muy noche. Y empezó a dar catecismo 1 hora diaria. Y grandes predicadores, maestros más ilustres, iban a escucharlo. ¿Por qué? Porque ese hombre hablaba de lo que traía dentro del corazón, la inspiración del Espíritu Santo. Lo que Dios le comunicaba, la luz de su oración y sus obras que hablaban. ¿Ven cómo la oración alimentó la misión del Padre? Tú tienes problemas con tus hijos. Reza para que cumplas tu misión de papá, de mamá. Reza. Es importante que reces. ¿Te va mal en cualquier cosa de una misión que te comendaron? Reza. Reza. Para que podamos cumplir. Es que no sé qué consejo darle a mi hijo, es reza. Que estoy mal con mi esposa, con mi esposo, que mi misión como esposo, reza. Reza. ¿Por qué? Porque oración y misión van juntos. Y Jesús, esto que pasó en el bautismo, lo va a cumplir toda su vida. ¿Por qué? Porque Jesús oraba mucho. Oraba mucho, como vamos a ver. ¿Y qué pasaba? Que entonces su ministerio tuvo tanto éxito. Tanto éxito. ¿Por qué? Porque Jesús rezaba mucho. Le gustaba irse al cerro, solo allá a rezar. Y seguido lo hacía. Quiere decir que Jesús también iba a rezar a la sinagoga y también en la noche. Y rezaba. ¿Por qué? Porque sabía que la oración era el alma del apostolado. El alma del apostolado. Y esto es cierto. Otro ejemplo te voy a contar. Todos han oído hablar de Madre Teresa de Calcuta. Sí. Ahora no les voy a decir ni les voy a presumir que yo la traté y que la conocí. Ahora paso por alto eso. Esta mujer, casi nomás sabemos
que dio su vida por los más pobres, por los moribundos, en los barrios más necesitados de Calcuta, de más pobreza, de más violencia, y que se entregaba, que llegaba a veces a la 1 de la mañana con moribundos allá en la casa a atenderlos. Se acostaba a esa hora. A las 4 de la mañana estaba esta madre ante el Santísimo, llenándose de Dios, llenándose de amor para poderlo después dar a los demás. Nadie dice de eso. Nomás que trabajaba, que mucha caridad. Pues ¿dónde llenaba ese corazón de amor? En la oración. Como un ángel estaba. ¿Dormía cuánto? 3 horas. Y en vez de seguir dormida, se levantaba a cargarse de Dios. Oración y misión van juntos. Yo como sacerdote, como predicador, quiero llevar a Dios a los demás, tengo que orar. Antes de cada charla, tengo que orar, y mucho, para llevar a Dios a los demás. Esto es importante. Cuánto bien hizo Madre Teresa, pero decimos, ¿cuánta oración hizo? ¿Cuánta oración? Me di cuenta que los mártires, todos eran hombres de oración, hombres eucarísticos, hombres de rosario. Por eso pudieron dar la vida a Dios. La oración mantenía ese fuego tan grande. Pero todavía más. ¿Qué escuchó Jesús en su oración? Una voz del cielo, la voz de Dios. Porque también a eso vamos, a la oración, a escuchar la voz de Dios. A veces nuestra oración es tan pobre porque no sabemos rezar. ¿A qué vamos? A pura pedidera. Señor, te vengo a pedir que mira, ya no tengo trabajo. Señor, te vengo a pedir que ya me salieron 3 canas. Y la señora está muy triste. Te vengo a pedir, Señor, porque ya no quepo en el regalo que me dio mi esposo. ¿Y qué te dio tu esposo? Un Volkswagen, pero ya no me puedo meter por tan gorda. Casi es pura pedidera. Sí, la salud, que el trabajo, que no me deporten. ¿Verdad? Por un hijo que está mal, por un proyecto que tienes. Sí es cierto, y se vale, sí, pero no más que sea pura pedidera. ¿Qué te sientes, por ejemplo, cuando tu hijo nomás viene contigo, nomás para pedir? Oye, papá, me pidieron esto para la escuela. Oye, papá, me pidieron ahora que unos tenis. Oye, papá, que me pidieron este libro. Oye, papá, ya nomás lo ves venir y ahora a ver con qué va a salir. ¿Qué sentirías si te dice un día, oye, papá, si ya me vienes a pedir? No, papá, vengo a darte un abrazo y un beso. A decirte que gracias por dar la vida por mí, por trabajar, por levantarte diario tan temprano a ir a conseguir el pan que me como. Te quiero decir que te quiero, que voy a ser como tú cuando sea grande. ¿Qué sientes tú? Te pones a llorar, ¿no es cierto? De alegría. Vamos haciendo llorar a Dios un día. Vamos llegando a decir, Señor, hoy no te vengo a pedir ni para que no me salgan canas, ni para que rebaje, ni para que me quites lo feo, pues ya no se me pudo quitar, Señor. Vengo a darte las gracias, Padre, porque eres un Dios maravilloso. Porque me mandaste a tu Hijo a que muriera por mí. Nadie lo hace.
porque tu providencia me cuida, porque siempre no te cansas de perdonarme. Vengo a decirte que eres un Dios maravilloso, que no soy digno de ser tu hijo, pero que te quiero, te adoro, que te quiero con toda mi alma. Y dale un beso. Qué hermoso. No nomás que sea pura pedidera tu oración. ¿Qué escuchó Jesús en el bautismo? ¿Qué escuchó? Tú eres mi hijo muy amado. A la oración hay que ir a eso, a escuchar la voz de Dios. ¿Y Dios qué te va a decir cuando rezas? Tú eres mi hijo muy amado, que te quiero tanto, que vives en mi corazón. Tú eres eso. Eres mi hijo amado. Yo creo que esta oración era la que Jesús hacía cuando se iba al cerro. Se nos dice que iba al cerro y que pasaba noches en oración. Pero no se nos dice qué le decía a su padre. ¿Y cómo queremos nosotros que el Evangelio nos haya dicho siquiera más oraciones? Sabemos muy poquitas. Y pasó la noche en oración. Pero ¿qué dijo? ¿Qué diálogos? ¿Qué alabanzas? Nada. Entonces, yo creo que Jesús iba al cerro. Y yo creo una cosa. La vida de Jesús no fue fácil. No fue fácil. Si vemos desde niño, no quisieron recibir a su madre, tuvo que nacer entre animales, después fue perseguido a muerte, tuvieron que huir a Egipto, después una vida pobre, después las críticas, este está loco, está borracho, es un tragón, mira nomás, se junta con pecadores y pecadoras, y está endemoniado, y ¿qué nos dijeron de Jesús? Y sin embargo, yo veo que Jesús no se paralizó, porque las críticas nos paralizan. Ay, ¿por qué te pintas el cabello de verde? Pues te gustaba y ya no te lo pintas porque te están criticando. Mira, pareces papagaya y que sabe qué. Las críticas nos paralizan. A Jesús no lo paralizaron. ¿Cuál es la fuerza que usó Jesús para no paralizarse? Para hacer que las críticas no le dieran esa anestesia en su vida. ¿Cuál era esa energía íntima? Esa fuerza interior. Porque Jesús, a pesar de que lo criticaban, siguió adelante. Con mucha fuerza. Además tuvo Jesús muchos enemigos que lo criticaban, lo querían matar, lo odiaban, le ponían trampas. Qué vida tan difícil con gente de mala voluntad vivir. Y sin embargo Jesús salía adelante. No le amargaron el alma. No. Porque las parábolas, sus enseñanzas eran parte de su interioridad, de lo que él vivía, de lo que él pensaba. Y son parábolas llenas de amor. Quiere decir que su alma estaba limpia. Y luego la incomprensión de la gente, que lo buscaban nomás por cosas materiales y que lo abandonaron. Cuando les dio, por ejemplo, la promesa de la Eucaristía, lo dejan solo. Qué tristeza.
lo dejan solo. Hasta sus discípulos dice, ¿también ustedes se quieren ir? ¿Qué sentiría Jesús? Ustedes nomás me buscan porque les di de comer. Qué triste que no lo buscaban por Él, sino por lo que hacía. Qué tristeza. Además, la incomprensión de sus discípulos. Ellos pensaban en gloria, en poder. Jesús les hablaba que iba a morir y ellos pensando otra cosa. Ellos queriendo ocupar los primeros puestos. Qué cabeza dura. Y Jesús los tenía que soportar. Y luego, sobre todo, la pasión. La pasión. La injusticia. La prepotencia de Pilato. Las burlas de todo. Y sin embargo Jesús muere alabando y bendiciendo a Dios. ¿Cómo le hizo Jesús para soportar todo eso? Y una vida austera. Una vida también de pobre. Sin renegar. ¿Cómo le hizo Jesús? ¿Cuál fue su secreto? ¿De dónde sacó fuerza? Yo pienso que sacó fuerza del bautismo, de lo que oyó. Tú eres mi hijo muy amado. ¿Y a qué iba? Iba al cerro a pasar oración, a cargarse de amor, a escuchar esa voz del Padre llena de cariño que le curaba sus heridas, que lo hacía fuerte ante las críticas, que levantaba su autoestima, que le hacía proponer nuevas iniciativas para su apostolado. Venía renovado. ¿Por qué? Porque el amor renueva. Escuchar que el Padre lo aprobaba. Yo me imagino que Jesús le decía, Padre, hoy me dijeron esto y esto, que soy un borracho, que estoy un endemoniado. Hijo, yo te quiero mucho. Tú eres mi hijo muy amado. Que hoy me odian, que hoy me... Hijo, mi poder te cubre. Yo soy al pendiente de ti. Vives en mi corazón. Se venía lleno de amor Jesús. ¿A qué iba Jesús? A decirle a su Padre, como un niño cuando está sufriendo. ¿Qué hace un niño cuando está llorando, cuando tiene una pena grande, que ve a su mamá, a su papá? ¿Qué le dice? Mamá, papá, abrázame. Todos tenemos necesidad de cariño. Todos. Todos tenemos espinas y penas y problemas. Todos. ¿A qué debemos ir a la oración? A escuchar que Dios nos dice, hijo, no se te olvide que yo te quiero mucho. Que tu pena no te ahogue. No desconfíes de mí. Vives en mi corazón. Y dile a Dios, papá, abrázame. Tengo necesidad de tu cariño, de tu caricia. Quiero sentir que me amas. Que no me abandonas en este momento. Eso hacía Jesús. Jesús iba a la oración. ¿A qué? A escuchar la voz de Dios, a ponerse en sus brazos, en su regazo, a quedar ahí un rato. ¿Por qué piensan que pasaba noches en oración Jesús? Ya grandes ya no nos desvelamos. Y veo que algunos están cansados del trabajo y que quieren dormirse, aunque no pueden dormirse, ¿verdad? Pero
Porque les da pena roncar, ¿verdad? Aquí. Están cansados, yo sé. Trabajaron duro, se levantaron temprano. Yo pienso que si Jesús pasaba noches enteras en oración y le gustaba la soledad, para que nadie lo interrumpiera, era porque la oración era importantísima para él. Nadie se desvela a Dios que ya uno grande, no. Quiere decir que para Jesús era tan importante la oración, que cuando no podía por el día, por el trabajo, por lo que sea, en la noche se iba. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de hablar con su Padre, de cargarse de amor, de decirle: papá, abrázame, de sentir la caricia y la ternura de Dios y salir adelante. Y ahora sí yo comprendo por qué Jesús hacía tanto bien, por qué amaba a todos, por qué perdonaba, por qué tanto amor derramó Jesús. ¿Por qué? Porque en la noche se cargaba de Dios, se cargaba de amor y no lo podía dar. Si Jesús es el Hijo amado, podía amar a todos. El amor que recibía de su Padre era el amor que nos daba después. Qué hermoso es esto. Qué enseñanzas tan grandes. Por eso yo pienso que la oración es como el celular. Hoy todo el mundo tiene un celular. Hasta los viejitos como yo ya tenemos un celular. Aunque no sabemos todavía picarle mucho, pero pues bien, ¿qué pasa con un celular? ¿Qué pasa con un celular? Un celular, aunque sea una marca muy fina y aunque sea un celular muy caro, ¿qué es lo que pasa cuando se te descarga? Que no sirve. Pero si te costó $2,000, no tiene carga, no sirve. No puedes recibir llamadas, ni puedo llamar, ni ver una aplicación. A ver, que ponle dónde vamos aquí, que estoy perdido, ponle a ver. No, pues, no tiene esa aplicación para que me guíe. No la tiene. Ni el reloj, ni es nada. No sirve un celular si está descargado. Pero lo cargas y chulada. Como dicen en Guajimí, bien chulada, ¿verdad? Esa es la oración. La oración es como el celular. Necesitamos cargarnos de Dios. Necesitamos cargarnos de paz, de amor, de paciencia, de fortaleza. ¿Y cómo te vas a cargar? En la oración, conectándote con Dios. Esa es la oración. Conectarnos con lo más grande que tiene Dios, su corazón, su amor, y llenarte de eso. Y ahora sí, ya cargado, ya sirves, porque sin carga para nada sirves, para nada. Para nada servimos. En cambio tú, cargado de Dios, imagínate, cargado de paciencia, cargado de luz de Dios para este problema, de capacidad de perdón, de fortaleza para sobrellevar las cosas, de prudencia, de entrega. Todo eso te da la oración.
Por eso es importante rezar. Para que ya no vayas con un brujo a que te diga y que te haga una limpia y te diga o haga amarres o te lea sabe qué cosas y te cobre, ¿verdad? Para que te diga algo, no, ve a la oración. Ahí vas a recibir la luz. Esto es muy importante. Y ahora ya sabemos por qué Jesús pasaba noches en oración. Tenía necesidad de estar con el Padre Dios. Una persona que quiere a otra quiere estar con ella. El amor es unitivo. Si no te interesa, no quieres estar con él. ¿Por qué los novios quieren estar juntos y comunicarse y todo? ¿Por qué? Porque se quieren. Imagínate un par de novios que le digan al muchacho, oye, ¿vas a ir ahora con tu novia, verdad? No, ahora no voy. ¿Y cuándo vas a ir? Pues a ver si voy dentro de una semana, no, dentro de un mes mejor, a ver si voy. No, mejor voy hasta Navidad mejor. Y a ver si me dan ganas. ¿Tú crees que eso es noviazgo? No, no. Y así estamos con Dios. A ver si voy en Navidad, o a ver si voy dentro de un mes, o a ver cuándo me sale. ¿Tú crees que ese es amor a Dios? No. En cambio, Jesús se iba al cerro y en la noche, a pasar una noche en oración, y se le hacía cortita. Porque cuando estamos a gusto, contentos, como dicen en mi rancho, no sintemos el tiempo. Díganme si no es cierto. Se nos pasa así. Estamos a gusto. Jesús estaba a gusto porque nadie se desvela de oquis. Estaba contento Jesús. Se le hacía así la noche. Y nosotros que nos aburrimos, ya al primer misterio ya estamos queriendo que se acabe. ¿Cuándo se acaba el rosario? O cómo o me aburro, o estoy pensando ya en otra cosa. Empiezo y ya me distraigo y no sé rezar. ¿Y para qué rezar? Me aburro. ¿Por qué? ¿Dos novios se aburren? Por eso yo creo lo que decía Santa Teresa. La oración es cuestión de amor entre dos personas que se quieren. Es estar con aquel que sabes que te ama. Eso es orar. Eso es orar. Qué hermoso es eso. Y ahora yo te quisiera preguntar, ¿cuánto rezas tú? En tu día, ¿cuánto rezas al día? ¿Cuánto le dedicas a Dios? Jesús, si no podía en el día, ya les dije toda la noche. ¿Cuánto rezas al día? ¿Un minuto? Ni siquiera eso. ¿Cuánto rezas? ¿Rezas antes de comer? ¿Le das gracias a Dios por la comida? ¿Rezas en la noche siquiera? Si pasas junto a una iglesia, aunque sea un ratito, lo vas. ¿Cuánto rezas? ¿Cuánto rezas? Qué importante es esto, mis hermanos. ¿O no rezas? Y si no rezas es que no amas. Si te aburres es que no amas. Es que no sabes rezar. No sabes cómo entrarle esta dinámica de amor.
Y así consideramos las cosas de Dios aburridas, largas, tediosas. La misa entre más pronto mejor. Una plática, ¿quién la va a quién? No, ¿para qué esas cosas? Nos aburrimos. ¿Por qué? Porque no amamos. Estamos contentos, gastamos el tiempo cuando nos gusta la cosa. Partido de fútbol, ahí estamos viendo, ¿verdad? Ahí estamos viendo. Y se nos hace cortito y todo y no nos perdemos. Estamos a gusto. En una fiesta, un joven alegre y todo. ¿Ustedes creen que se va a aburrir un muchacho en una fiesta? Y son las 3 de la mañana y está feliz y ya se va a acabar todavía un rato más. ¿Por qué? Porque están contentos. ¿Y yo por qué en la oración me aburro? Me distraigo. Un día un señor se encontró a un fraile que iba en un caballo muy grande. Antes eran los caballos, o sea, como eran los coches. Y aquel señor traía muchas cosas contra la iglesia y contra Dios y todo, y se acercó al monje en su caballote a gusto. Oigan, y ustedes de por sí que no hace nada y miren más qué caballo trae usted. Sí, joven. A ver, ¿cómo le hace usted para ganar su pan, para comprar este caballo? ¿A qué se dedica? No distraernos. Mira, te regalo mi caballo si rezas un Padre Nuestro sin distraerte. Un Padre Nuestro sin distraerte. Es tuyo el caballo. ¿De veras? No, empezó el hombre. Padre nuestro que estás en el cielo. Y miraba el caballo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu. Ven, oiga, ¿y con todo y silla o sin silla? Pues sin nada, porque ya te distrajiste. Sí, estaba pensando. ¿Ves que es difícil? ¿Ves que es difícil? Quiere decir que es bien importante que aprendamos a rezar para que nos guste. Como Jesús pasaba la noche en oración, se le hacía fácil. Quiere decir que yo no sé todavía. Y yo como discípulo quiero tener lo que tenía Jesús, de pasar un rato con Él, así a gusto. Bien, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya lleva 3 sesiones de 20. 3 sesiones de 21. Miren, vamos a tener ahorita simplemente 5 minutos para que descansen un poquito, para que vayan a tirar lo tirable, a limpiar lo limpiable, y para que se ejerciten un ratito. Y después volvemos y damos otra. A ver, mientras aquí está el señor presidente que nos quiere dar aquí algo. Pasaba la noche en oración en el cerro solo. Y ya les dije que para Jesús tenía necesidad de estar con su Padre, de recordar aquella voz tan hermosa que escuchó en su bautismo. Y a eso tenemos que ir a la oración, a sentir que Dios nos ama, a que Dios nos saque las espinas, que nos cure las heridas, que nos levante la autoestima, que nos quite la depresión. Tenemos necesidad del abrazo de Dios, del cariño de Dios, de su ternura. Y a eso hay que ir, a la oración. Yo no me explico la vida de Cristo tan difícil, enmarcada como nos dice el profeta, como el siervo de Yahvé, como el siervo doliente, sin estos momentos de cariño, sin estos momentos fuertes de ternura de Dios. Por eso tenemos que ir a la oración, porque queremos a Dios y tenemos necesidad del cariño de Dios.
y de decirle que lo queremos también. Los santos tenían tiempo para orar, para buscar a Dios. Ya les dije cómo Madre Teresa buscaba a Dios. Muy de madrugada. Y es ahí donde nos cargamos. Porque un cristiano que no hace oración es como un celular muerto, que no sirve para nada. Tú quieres tener paz, sabiduría, amor, fuerza en las tentaciones, reza. ¿Por qué hoy el mundo está tan frío? ¿Por qué hay tanto egoísmo? ¿Por qué no hay compromiso cristiano? ¿Por qué hay tantos suicidios en jóvenes? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué la gente se ríe de la vida? ¿Por qué hay una alegría tan vacía, tan superficial, que los deja vacíos? ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Porque el celular está descargado. Hay que cargarnos de Dios. Cargarnos de Dios. Y eso vamos a la oración. Les voy a platicar una anécdota del Papa Juan Pablo II. La primera visita que hizo el Papa Juan Pablo II siendo Papa fue a México. Iba a venir el Papa Pablo VI, pero no pudo. Y prefirió, dijo, que mejor vaya un Papa joven, un Papa, el Papa que sigue. Bien, en la penúltima visita que hizo el Papa a México, que lo quería mucho. Dicen que cuando estaba triste el Papa, cuando lo criticaban, cuando todo le decía, pónganme en la televisión, pónganme el viaje a México. Y ahí se entusiasmaba el Papa. De ahí tenía ánimo para seguir adelante el Papa. En la penúltima visita que hizo el Papa a México, ya el Papa estaba enfermo, anciano, cansado, pasos lentos, y además le ponían una agenda tan grande, mañanitas, nochecitas, y que este hospital, y que este grupo lo quiere ver, y que la gente afuera gritando le tenía que salir el Papa, y pobre Papa. Cansadísimo estaba. Y luego, la última noche, el último día fue en la tarde, al Estadio Azteca con 105,000 jóvenes, venidos de toda la República. El Papa Juan Pablo II era un gran comunicador. Un gran comunicador. Estuvo con los jóvenes toda la tarde. Pues bien, cuando ya llegó en la noche a su casa, ahí estaban muchos obispos. Lo recibe el nuncio apostólico y ahí estaban varios obispos. Llegó muy cansado el Papa. Cenó poco, entró a su cuarto y luego salió, a los 10 minutos salió. Y allá van los obispos a decirle, ¿qué se le ofrece, su santidad? ¿Qué se le ofrece? Voy a la capilla a orar, les dijo. Ah, pues vamos con usted, seguro va a rezar sus últimas oraciones y ya va a descansar. Y entraron con él a la capilla. Y el Papa en la capilla
tenía el Papa un don de adentrarse totalmente en la oración, de concentrarse, parecía que estaba en éxtasis así. Y empezó la oración. Y como dice la canción de Fernández, de Vicente Fernández, y sonaron las 10, las 11, la 1 y las 2, ¿verdad? Y el Papa en eso llegó un cable de Roma, donde decía que había un problema en la iglesia. Y dijeron los secretarios, ¿le picamos al Papa o no? Pues le decimos o no. No, el Papa está rezando, no. Y a los 10 minutos llega otro cable con otro problema más serio. No, ahora sí hay que hablarle al Papa. Y ya le pican al Papa. Y entonces voltea el Papa como enfadado, como contrariado, así. Y les dice, ¿qué hay? Así porque molesto, porque lo habían distraído, lo habían... Y su santidad, hay un problema en la iglesia. Si hay un problema, hay que rezarles. No, pero es un problema muy grave. Si es un problema muy grave, hay que rezar más. Y dio la vuelta y de vuelta a rezar. Terminó a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana entró a su cuarto, se arregló, desayunó rápido y se fue al aeropuerto porque empezaba la gira en Estados Unidos. No durmió. Toda la noche fue de oración al Papa. ¿A qué vino el Papa a México? Es cierto, a predicarnos, a todo, pero vino también a rezar. Porque el Papa comprendió que oración y misión van juntos. Que no puede ser Papa si no reza. Que no puede predicar y dirigir la iglesia y hacer tantas cosas si no reza. Porque esta es la fuente de donde brota todo. Qué importante es esto. Y ahora sí comprendemos por qué cuando venía el Papa, surgían tantas vocaciones. ¿Por qué se convertían tantos pecadores? Bueno, yo leí hasta una nota de policía que los días que estaba el Papa en México hasta se robaban menos carros en el DF. ¿En serio? Quiere decir que eso que rezaba el Papa, eso se llenaba tanto de Dios que la gente cuando lo veía pasar, aún en la televisión, sentía una emoción. Díganme si no es cierto. ¿Por qué? Porque estaba bien cargado de Dios el Papa. Y ahora sí les digo, es que a veces nosotros decimos, es que no tengo tiempo, Padre. ¿Qué más que el Papa, que de veras él no tenía tiempo? Y buscó el tiempo como Cristo. No tuvo tiempo en el día, lo trajeron para allá y para acá y para arriba y para abajo. ¿Qué hacía el Papa? En la noche. Y se fue toda la noche a orar como Cristo. Y de seguro que la oración hasta lo cargaba físicamente, porque después de un día de una jornada de varios días, y luego empezar otra gira, y sin dormir, de seguro que la oración le daba energía. La energía de Dios. Y ahora sí no hay excusa. Si el Papa encontraba tiempo para rezar, que tenía una agenda tan dura, ¿tú por qué no tienes tiempo de orar? Padre, es que la novela dura 2 horas, Padre. Padre, es que voy al salón de belleza
Y mire, Padre, me tardan 3 horas. Es que tiene que hacerle uno, fíjese, hasta el salón de belleza se llama La Última Lucha, Padre. Quiere decir que... Quiere decir que pues tengo que hacérmela, Padre, la última lucha. Y luego, mire, Padre, pues sí, me salgo en la mañana a barrer la calle y luego me encuentro con la vecina, Padre. Y luego platicamos tan a gusto que a veces es 1:30 platicando ahí. Ahí nos quedamos con la escoba nomás así, Padre. Y luego, no, Padre, tengo que hacer tantas cosas. Ya no tengo tiempo. No tengo tiempo. Yo por eso te decía, ¿cuánto tiempo rezas? Y no es necesario que estés todo el día con el rosario, con la Biblia o recitando salmos. No. Ofrécele a Dios tu trabajo. En la mañana es un rato de oración, aunque sea chiquito. Señor, te doy gracias, ya me concediste un día más. Que no te ofenda, Señor. Guíame. Y te quiero ofrecer mi día, todo este día que sea para tu gloria. Mi trabajo, santifícalo, Señor. Y Dios convierte tu trabajo como en una oración. Cuando vengas a misa, ofréceselo a Dios. Señor, te ofrezco el trabajo de esta semana. Que suba como incienso en tu presencia. Que el trabajo sea mi oración del día. Porque no puedo estar rezando salmos. Necesito trabajar y concentrarme. Pero ya te lo ofrecí. Y si puedo ya un rato, en la tarde cuando regrese, aunque sea darte un ratito, Señor. Leer un ratito la Biblia. Rezar el rosario. Rezar alguna oración. Les voy a enseñar la lección divina. Vamos a hacer un ejercicio de cómo rezar, como el Papa nos está pidiendo, la lección divina. Mañana vamos a empezar nuestra jornada con una lección divina, si Dios quiere. Bien. También les voy a enseñarles la liturgia de las horas, para que recen con la iglesia. Es muy bonito eso. ¿Queremos aprender a rezar? Vamos a aprender. Porque nos tiene que gustar. Y tan es así que ya no dejarla. Y sentir que nos hace falta. Que un día sin oración es como unos frijoles sin sal. Cómanse un caldo de frijoles sin sal, a ver a qué les sabe. Voy más lejos. Cómanse una carne asada sin sal. Nomás cálenla. A ver si les gusta. Ese es un día sin oración. Como unos frijoles sin sal. No. Bien. Es muy triste cuando un sacerdote deja la oración. No tiene fuerzas. Está muerto. Sus sermones no llegan. Es flojito para esto. Cae en una tentación, da un escándalo. Es triste. ¿Por qué? Porque no está cargado. Pero un seglar también, si no estás cargado, caes ante las tentaciones, ante los vicios. Te vas haciendo duro, tu mente cochambrosa, tu hogar, no tienes la carga suficiente de amor para llevarlo bien, para sembrar amor en tus hijos. Fuerza para educarlos, para no cejar. Necesitamos la fuerza de Dios, y la fuerza de Dios es la oración. Para no vivir a medias, sino vivir a plenitud. Hay otro texto muy hermoso en 6:12. Que dice que llevamos 3:21 del bautismo, 5:16 que se fue al cerro a orar en la noche y 6:12 se nos dice
que Jesús pasó una noche en oración. Y al día siguiente escogió a sus discípulos. ¿Qué nos está diciendo Jesús de esto? Nos está diciendo algo maravilloso. Nos está diciendo que Jesús pasó una noche en oración y luego escogió a sus discípulos. No son dos acciones independientes, no. Fue a la oración para escoger a sus discípulos. Fue a la oración ¿a qué? A llenarse de luz, de amor, ¿para qué? Para hacer una buena elección. La elección de los 12 fue fruto de su oración. Quiere decir que Jesús preparaba su acción rezando. Las acciones importantes, como era sin duda alguna escoger bien a sus colaboradores, a los que iban a continuar su obra, tenía que hacer una buena elección Jesús. ¿Y cómo la va a hacer? Orando toda una noche para que Dios lo iluminara. Quiere decir que en esa noche Jesús nos escogió a todos los cristianos. Jesús nos escogió a todos ustedes y a mí también como sacerdote. Somos fruto de su oración. Y ahora quiero llegar a esto. Los momentos importantes de la vida tenemos que prepararlos con oración. Si toda la vida, de manera especial, lo más importante, lo más significativo. Yo siempre que doy un curso, que doy unos ejercicios espirituales, rezo mucho antes. Porque sé que la oración prepara el terreno. A veces voy a lugares que ni conozco, pero ya pedí por ellos. Ya el terreno está preparado. Antes de confesar, siempre le pido a Dios, Señor, ilumíname, quítame lo tonto para dar buenos consejos, Señor. Que no me distraiga. Un día hasta me quedé dormido confesando, estaba tan cansado. Y el pobre penitente nomás dijo los pecados y no se animaba ni a despertarme ni nada. Fíjense nomás, hasta dónde llega uno. Estaba muy cansado. De esos maratones que se avienta uno a veces de trabajo y necesita uno la oración de Dios para que lo ilumine en su ministerio, en sus problemas. Necesita uno de la luz de Dios para seguir adelante. Qué importante es esto, mis hermanos. Qué importante. Una vez San Buenaventura fue a visitar la celda de Santo Tomás, dos frailes santos franciscanos, que eran, no sé de qué orden eran. Fue a visitarlo, San Buenaventura, a Santo Tomás. Y ya cuando llegó ahí San Buenaventura a la celda de Santo Tomás, le dijo, oiga hermano, quiero que me enseñe la biblioteca, los libros. ¿Dónde se inspira usted para escribir esos libros tan hermosos, esos himnos tan bonitos, esos tratados de Dios? Dígame, ¿cuáles son los libros que lee? La biblioteca, ¿me la quiere enseñar? Sí, cómo no, hermano, pase. Ya lo pasó. ¿Lo pasó? Mire, esta es mi biblioteca. Y le enseñó un reclinatorio con un crucifijo. Le dijo, esa es mi biblioteca. Ahí preparo mis sermones, orando. Y el santo le respondió, San Buenaventura, se parece a la mía.
Fíjense qué hermoso. Los santos, ¿cómo se preparaban? Rezando. Y yo veo que muchas veces los momentos principales de la vida, miren, uno como sacerdote, antes de ordenarse sacerdote, lo mandan uno a ejercicios espirituales, una semana. Rezar, pensar en Dios, prepararse para esos momentos tan importantes. En oración estamos. ¿Por qué? Porque la oración, la ordenación es algo que ni se imaginan ustedes. Es un acontecimiento increíble que uno sea sacerdote, que si Dios no nos ayudara, se desmayaría uno, le pegaría uno un infarto a uno de la emoción tan grande que siente uno. De ser un Cristo en la tierra, de tener poder para perdonar, para decir misa, para consagrar. ¿Cómo se prepara uno? Un momento importante en la vida, rezando. 8 días nos vamos a rezar. Ejercicios espirituales de todo el día. Son momentos importantes en la vida de ustedes. Yo veo que un momento importante es, por ejemplo, su matrimonio. Y me da mucho gusto que muchos de ustedes lo preparen bien y lo hayan preparado bien y todo. Pero ¿cuántas personas el matrimonio lo toman nomás como una cosa social? Y lo importante es el vestido, lo importante es el adorno del templo, qué música, qué flores, que los chambelanes, que esto, que el otro, los padrinos, qué vamos a dar en la comida, en la cena, en el banquete, cómo va a estar, qué peinado me van a hacer, qué perfume voy a llevar, en serio, aunque se les haga raro, pero los tacones cómo van a estar de altos y Dios, no, nada. ¿Cuántos novios ni siquiera se confiesan? Y se quieren casar por la iglesia, ya la muchacha ya va bien empastillada porque ya no quiere tener hijos, pero te quieres casar por la iglesia. Quieres vivir el matrimonio como Dios quiere. ¿Cómo la va a confesar uno? Es pura farsa. Y muchos de ellos ni siquiera se confiesan. No están rezando en un momento tan importante. Y Jesús los momentos importantes los preparó ¿cómo? Rezando. Una noche en oración antes de hacer esa elección, porque era una acción muy importante para Jesús. Cuando tienes un problema muy serio, recen. Son cosas importantes, también los problemas. Mucha gente, ¿cómo resuelve los problemas? Emborrachándose, yendo con el brujo. Y ya. Y Dios, momentos importantes, hay que rezar. Hay que preparar así las cosas rezando. Y Dios nos ayuda. Las quinceañeras dicen que van a darle gracias a Dios porque es una fecha importante en su vida. Yo ya las hubiera quitado. O yo admitiría quinceañeras sin vestido, sin fiesta, porque van hasta encueradillas. Van a profanar el templo nomás. Y que 15 chambelanes y que poner así como una espada así para que ella pase adentro y que pase allá con las madrinas y las madrinas también todas encueradas. ¿Para qué hacen eso en la iglesia? ¿Para qué? ¿Y para qué dejamos eso? ¿Ustedes creen que de veras van a cargar su vida de Dios para darle gracias a esa fecha tan importante? Todos están pensando menos. Fíjense, un día a una quinceañera
estaba ahí ya una quinceañera. No, aquello estaba. Y la muchacha que no se caiga con los tacones altos que... A la hora de la comunión se me ocurrió, nomás como puntada. Yo ya le iba a dar la comunión. Oye, ¿te confesaste? Y como que ya cuando no dicen que sí, rápido es que me van a echar una mentira o es que no. ¿Te confesaste? Y luego la madrina, que estaba así a un ladito, fíjense qué madrina, está chistoso, pero no es para reírse, es más bien de dar tristeza. Le dijo en voz alta, porque yo alcancé a oír, dile que sí, pendeja. Qué madrina, fíjense nomás. Qué madrina. Invitando. Esa es una experiencia de Dios. Está esta muchachita. No. Está esta muchachita de veras cargando su vida de Dios, como les he dicho. Preparando las acciones importantes de la vida. No. El nacimiento de un hijo. Prepárenlo con oración. Prepárenlo con la oración. En el Nuevo Testamento, grandes nacimientos, se ven los himnos, la alegría, la oración en el nacimiento de Juan el Bautista, en el de Jesús, el cántico de María, el cántico de los... Es un acontecimiento muy grande el nacimiento de un hijo. Oren. Encomiéndenlo ya a Dios desde pequeñito. Aniversarios de matrimonio de ustedes, recen. Son fechas importantes y la oración es lo que prepara la vida. Las acciones importantes tenemos que hacerlas. Bien, ¿qué horas son? 9:15. 9:27. Mira, hasta aquí le vamos a cortar hoy porque sé que mañana tienen que trabajar temprano. Y me da mucho gusto porque sé que trabajan duro. Pero qué bonito venir en la noche un rato a llenarnos y a cargarnos de Dios. Mañana lleguen temprano, en cuanto podamos, a las 7 en punto vamos a comenzar con un método muy bonito que el Papa nos ha dicho de oración, que es la Lectio Divina. Que pasen buenas noches. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Estos ejercicios espirituales se van a pasar en YouTube, primero Dios, y en Facebook. En YouTube simplemente Padre Luis Alfonso Cepeda Martín del Campo. Padre Luis Alfonso. Se pueden suscribir al canal para que cada semana estoy mandando 1 o 2 charlas o las homilías del domingo para que sigan instruyéndose, para que sigan oyendo la palabra de Dios. Esto en cuanto llegue a México ya lo subo, estos ejercicios espirituales. Que Dios los bendiga y que pasen buenas noches.